nos está dando buenas pistas, Gabriel, de las cosas que están ocurriendo. Sí, mucha gente entran a cargos del gobierno sin dar el perfil, solo porque son el compadre del compadre o el primo del... Bueno, ya sabemos, ¿no? Y si nos vamos a esas, nos podemos tardar toda la noche y mucha gente que no cubre perfil para estar en un lugar está, ¿sí? O sea, no nos alcanzaría toda la noche, podemos tardar semanas y no gente que no cubre perfil. Gabriel Jiménez, te voy a pedir que no te vayas, vamos a establecer el enlace con el doctor Francisco Javier Ramírez Sánchez. Él es el presidente, dije hace un momento, es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Literatura Moderna. El doctor Francisco Javier Ramírez Sánchez es doctor en filosofía, sociólogo, escritor y periodista, yo lo conozco más en esto, en lo último, periodista en el género del análisis, escribe buenos artículos, muy certeros, y bueno, vamos a comenzar la conversación con el doctor Francisco Javier Ramírez Sánchez. Oye, doctor, tú has escrito libros, yo también, yo llevo 3, tú llevas un montón, pero la pregunta, un poquito para orientar, para compartirlo con nuestro público, es ¿cómo se hace un libro, doctor, por favor? ¿Cómo se hace un libro? Bueno, para empezar, un libro se hace con mucho amor, como aquel indito del cuento de Juan Rulfo y sus canastitas. Sí, un libro es todo un proceso que implica creatividad en la creación literaria y creatividad en la edición. Hemos logrado en la academia, con nuestro vaso editor Sagitario, Editorial Sagitario, un costo sumamente bajo con una producción a color. Esto es a base de 18 años de trabajo, de investigación, de pruebas, de echar a perder, porque echando a perder se aprende, como decía mi abuela. Y hacer un libro es todo un proceso artesanal. Es un libro en grandes tiros, esos tiros que dicen que hay de 25, 30 mil ejemplares. Es un libro obviamente hecho con gran maquinaria, pero ¿qué pequeño autor o qué autor desconocido, cualquier editorial o él mismo va a imprimir 30 mil ejemplares cuando sabe que con trabajos va a vender los primeros 50? Entonces, hacer un libro es todo un proceso, pero no solamente un proceso, sino también todo un procedimiento. Hacer un libro tiene el procedimiento de seleccionar, de corregir, de encuadrar, armar, supervisar nuevamente antes de editar y finalmente lo que es el proceso de edición, la impresión que ustedes conocen. Hacer un libro es, mecánicamente hablando, eso. Espiritualmente, creativamente, es obviamente volcar en las páginas de papel principalmente, porque todos los que escribimos un libro lo empezamos escribiendo en papel, algunos en la computadora, pero raro, es muy raro, generalmente todavía se utiliza más el papel que la computadora para escribir. Y finalmente, si lo escribimos en la computadora, de todas maneras lo plasmamos en papel para darle, como decía alguien por ahí, para sentir el libro, para palparlo, para oler el papel. Eso es hacer un libro. Espero haber respondido a tu pregunta con respecto a cómo se hace un libro. Bueno, pues interesante respuesta. Oye, doctor, insistiendo por ahí con la pregunta para ilustrar a nuestros televidentes, ¿cualquiera puede hacer un libro, doctor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquiera puede hacer un libro. Sobre todo si tomamos en consideración que todos tenemos la capacidad de pensar. Hacer un libro en ese sentido es volcar nuestra imaginación, nuestras vivencias, nuestras investigaciones, nuestra inspiración, en pocas palabras, en un libro. Hay quien escribe, por ejemplo, sus ilusiones,
cuentos o una novela, o hay quien escribe sus vivencias, el historiador, por ejemplo, que vive todo un cúmulo de experiencias en sus investigaciones, o el que escribe una autobiografía o la biografía de otros. El poeta, el 99% de nosotros somos poetas, hay que recordar aquel dicho de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. El poeta es el que mayor producción tiene, porque casi todos somos poetas y casi todos hemos escrito en algún momento poesía. Y esto quiere decir que cualquiera que tenga un mínimo de sentimiento y lo vuelque en el papel, automáticamente está haciendo el principio de un libro. Hay mucha gente, yo me he topado con esto, nosotros que promovemos nuevos escritores, nuevos valores, me he encontrado con que hay gente que tiene mucho escrito y dice no quiero publicar porque lo escribí para mí. Pero esa es precisamente la gracia del escritor, escribir para uno con el objeto de que guste a los demás. Si a uno mismo no le gusta lo que escribió, no sirve de nada. Doctor, cuando uno está enfermo, en la cama, puede uno estar leyendo y tiene un compañero o compañera que es un libro. Cuando viaja en el avión, cuando vamos al café, solos, no estamos solos, estamos con un libro. Efectivamente, el libro es un compañero de uno en la vida, ¿sí o no? Que conste, antes que nada, que esta no es una pregunta, es una aseveración la que estás haciendo, y una aseveración a la que me sumo. Efectivamente, el libro nunca te deja solo, sobre todo si vas volando, si vas viajando, si estás en espera de algo, en la sala de espera de algún lugar, o enfermo en tu cama, o simplemente deseaste pasarte el domingo en cama. El libro está contigo. Pero ¿por qué el libro siempre está contigo? Por la misma razón por la que la televisión existe, porque exacerba la imaginación. La televisión y el cine exacerban la imaginación, pero te la traducen inmediatamente en imágenes. Son imágenes creadas por ellos mismos. El libro no. El libro exacerba la imaginación y te permite que tú te imagines aquello de lo que habla el libro en la forma que a ti se te pega la gana. No hay dos lectores que piensen o que imaginen lo mismo con el mismo libro. Definitivamente, la mejor compañía en un momento de soledad es un libro. Oye, doctor, estamos coincidiendo mucho en muchas cosas contigo. También quiero comentarte, porque no quiero dejar de lado, que mientras uno, por ejemplo, en mi caso, yo quiero escribir directo en una redacción sencilla, que sea popular para que le llegue a la mayor parte de la gente. Hay escritores que escriben con un estilo impenetrable que parece que lo hacen para que nadie los entienda, doctor. Sí, así es. Hay escritores que se esfuerzan, como tú dices, por hacer inaccesible su lectura. Quieren ser tan academicistas o tan perfeccionistas que convierten su lectura en algo imposible de leer propiamente. Ahora, a mí me da risa porque la gigantesca mercadotecnia editorial en el mundo ha creado grandes escritores, laureados sin lauros, que al final de cuentas, cuando tú los empiezas a leer, dices, bueno, el señor, ¿quién le entiende? Y hay otros que sin tener esa popularidad son autores que llegan a profundizar. Esos lectores que llamamos nosotros de una sentada, o sea, que tomas el libro y no lo sueltas hasta que lo terminaste. Es hermoso este tipo de escritores porque son los que le llegan a la gente. Y no son propiamente producto de la mercadotecnia. Algunos sí, por ejemplo, Gabriel García Márquez indiscutiblemente es un escritor de admirarse, pero es un producto de la mercadotecnia. Coelho también. O sea, no niego que sean unos magníficos escritores, pero su fama fue más allá todavía producto de esa mercadotecnia. Sin embargo, para mí son fabulosos en comparación con otros que no me gustaría calificarlos, no me gustaría decir sus nombres, pero que muchos sabemos quiénes son,
que a la tercera, cuarta, quinta página simplemente cierras el libro y lo mandas al diablo, aunque te haya costado 500 pesos. Doctor, muy interesante la conversación. También digo, no quiero dejar de lado ninguna cosa. Hay escritores ninguneados por el poder, por el sistema. ¿Qué opinión tienes de eso, doctor? Bueno, me gustó la palabra ninguneado. Es cierto, los escritores son ninguneados. Yo quiero confesarte algo, y sé que puede prender la mecha nuevamente, pero no me importa. Ya todo eso lo pasé. Cuando nosotros iniciamos Editorial Sagitario hace 18 años, nos llegaron cartas de la Cámara Nacional de la Industria Editorial para afiliarnos y fuimos. Nada más que cuando les dijimos que nuestra mira era promover nuevos valores, pegaron el grito en el cielo. Nos dijeron que no podíamos hacer eso, se molestaron mucho, nos dijeron que podíamos sentar un mal precedente y nos prohibieron terminantemente el promover nuevos valores. Cuando le dijimos que la editorial había nacido precisamente con esa idea, la de promover nuevos valores, entonces vinieron las amenazas, que por principio de cuentas no nos iban a aceptar en la Cámara, en segundo lugar que la Cámara iba a tratar de evitar actividades, en fin, una serie de situaciones que la verdad sí en un momento dado nos hicieron temblar, pero que también nos indignó tanto que decidimos enfrentar el reto y dijimos no importa, vamos adelante. Se nos dijo incluso también que como empresa nacíamos quebrados. Ahí sí les dimos toda la razón, porque nacimos quebrados y no podíamos quebrar algo que ya estaba quebrado. Entonces decidimos seguir así y continuamos. Después se anexó a la academia y todo lo demás. Y sí, los escritores son ninguneados. Son ninguneados exactamente igual que el que busca empleo. Cuando alguien busca empleo le dicen, ¿es tu primera vez? Sí, pues acabo de salir de la universidad. Bueno, pues entonces necesitas 15 años de experiencia y lo mismo le dicen al escritor. No, si tú no tienes una obra publicada, no has tenido algunos premios, francamente no nos interesa. Es ninguneado el escritor por toda una industria editorial que se ha convertido en un monopolio, pero tremendamente perverso en México. La academia no trata de pelear con ese monopolio porque quizá no tenemos ni la capacidad ni los recursos, pero sí trata de rescatar a muchas de esas gentes que han sido ninguneadas por ello. Y aquí estamos con 280 títulos publicados y cerca de 2.800 afiliados. Muchas veces, doctor Francisco Javier Ramírez Sánchez, a veces los escritores son, pues, esos son a un lado, porque hay mucha gente inculta en el poder. ¿Lo ves así tú? Ahora sí, me sorprendiste con tu pregunta. Que al poder se encadamen individuos incultos. ¿Quieres que te diga una cosa? Cada vez es más el arribo de individuos incultos al poder. Si hablamos de Acapulco y analizamos los últimos cabildos, ha habido cabildos en que el nivel de educación no llega al tercero de primaria, y es comprobable eso, no es porque esté calificando tal o cual cabildo, es fácilmente comprobable, hay cuestión de investigarlo un poquito y es muy fácil comprobarlo. El individuo inculto en el poder tiene quizá una desventaja para la cultura, el que la cultura no le interesa, pero a veces sucede lo curioso, a veces el individuo inculto resulta ser el mejor promotor de la cultura. ¿Y sabes por qué? Porque quiere culturizarse, se quiere mover entre gente culta, quiere sentirse culto, y esto lo hace permitirles acercarse, apoyarlos, promoverlos e incluso respaldarlos abiertamente. Sin embargo, hay individuos cultos que llegan al poder y que no promueven la cultura por envidia, por
que quieren sentirse solo ellos cultos y los demás no permitirles el que lleguen a opacarlos un poco. Es como la vida misma, hay de todo, mi querido Andrés. Doctor Francisco Javier Ramírez Sánchez, está muy agradable la conversación. No quiero tampoco dejar de preguntarte, hay instituciones oficiales culturales para apoyar a la cultura, pero estas no cumplen con su cometido, es decir, no apoyan a la cultura. Quiero saber tu opinión, doctor, por favor. Claro que se puede hablar de escritores de centro, de izquierda, de derecha, religiosos, ateos, gracias a Dios, en fin. En el libro se reflejan exactamente las mismas maldades, bondades, virtudes y defectos humanos. El libro es el contenedor, decía en un principio de nuestra charla, de todos los tesoros humanos. Hay que aclarar que hay tesoros valiosos y hay tesoros que realmente no tienen la menor importancia, pero o bien son nocivos totalmente. Sin embargo, cada libro tiene su propio lector, cada autor tiene sus propios lectores, unos más, otros menos, pero sí hay, definitivamente sí hay izquierdas, derechas y centros en la literatura. No te podría mencionar en este momento determinados autores, pero sí es notorio, sobre todo en las últimas fechas, vamos a hablar de los últimos 100 años de números redondos, en que se ha acentuado esas corrientes de los tres ángulos, izquierda, derecha y centro, en las que obviamente se ha reflejado todo esto en la literatura. Bueno, pues estamos escuchando tus interesantes reflexiones. Sí, es cierto, hace un ratito te decía yo que hay escritores pro a un lado y hacia otro y hacia el centro, y qué bueno que ahorita lo ampliaste y lo aterrizaste bien. También te quería preguntar sobre si hay libros elitistas y las tecnologías, si pueden, ¿a dónde va la cosa? Aquí sí no, yo no calificaría un libro de elitista en términos genéricos. ¿Por qué? Porque ¿a qué élite nos estamos refiriendo? Si tú hablas de una obra de izquierda, es elitista porque sus lectores son de izquierda. Entonces estamos hablando de gente que únicamente es una élite. Si hablamos de libros de centro, pues es elitista también porque sus lectores son de centro, es una élite. Pero si tú hablas de elitismo como decir de pobres y ricos, yo creo que el libro no es elitista. El libro lo lee lo mismo un rico que un pobre. No es cuestión de poder económico, sino de gustos. Hay ricos que no leen y hay pobres que devoran cuanto libro se acerca. Yo conozco a un amigo, escritor por cierto, a final de cuentas, que empezó su secundaria, más o menos a la edad de secundaria, comprando libros usados, libros de a peso, de unos 50, de 5 pesos, y llegó a tener una biblioteca de más de 25,000 ejemplares, y todos leídos, absolutamente todos leídos. Era, en ese sentido, yo creo que el libro no es elitista. Con las tecnologías que están apareciendo y se están modernizando y se están volviendo más rápidas, todo el mundo vemos ya con su tablet, todas esas cosas, los jóvenes, esas tecnologías, doctor, ¿pueden poner en peligro al libro? ¿Puede el libro algún día desaparecer? No, francamente no creo que vaya a desaparecer. Mira, cuando surge el cine, todo el mundo decía que el radio iba a desaparecer. Era un nuevo medio de comunicación, versátil, hermoso. Cuando surge la televisión, todo el mundo aseguró que el cine iba a desaparecer. Y sin embargo, a pesar de todo esto, continúa. Ahora, ¿qué sucede con el libro? El libro es trascendente en todas sus formas. Es obvio que esas formas van a seguir vivas. Al nacer internet y crearse los libros digitales y todo esto, pasaron a borrar a un naciente audiolibro, esas cassettes en los que venían los libros narrados, leídos por alguna persona para facilidad de quienes no tienen tiempo de estar leyendo, y sin embargo
aún aquellos pequeños audiolibros siguen vendiéndose, siguen existiendo. No, yo creo que el libro en sí no va a pasar. A mí me llamó mucho la atención una caricatura que se publicó hace tiempo, en donde se ve un mundo arrasado, montones de escombros del mundo, se supone que es después del fin del mundo, y se encuentran dos niñas. Una de ellas encuentra un libro, un CD deslumbrante, lo ve y sale corriendo. Otra niña que iba con ella se queda por ahí y encuentra un libro, y la niña se sienta a leer el libro mientras la otra anda desesperada con su CD en la mano buscando una computadora. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. No creo que el libro editado en papel desaparezca. Oye, Francisco Javier Ramírez Sánchez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Literatura Moderna, tú has escrito en periódicos, hay muchos periodistas buenos y otros que le dicen chayoteros. Habla de eso, por favor. Eso no se vale. Tú apelaste ahorita al lado periodístico de Francisco Javier Ramírez. Quedamos en que la entrevista iba a ser por la academia, entonces como escritor. Sin embargo, no he evado la pregunta. Efectivamente, hay periodistas chayoteros, hay periodistas extorsionadores y hay periodistas muy profesionales. E incluso tú eres partícipe de lo que voy a decir. La academia es la primera vez que una academia, llámese de la lengua, llámese de literatura, llámese de historia, llámese de lo que sea, es la primera vez que una academia, en este caso la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, le abre espacios, le abre puertas a un género de la literatura que no había sido tomado muy en cuenta. Y me refiero precisamente a eso, al periodismo. De ahí que ahora hayamos permitido el ingreso, y no solamente permitido, sino promovido el ingreso de hasta este momento de 21 compañeros periodistas como académicos asociados. No solamente por el aspecto del profesionalismo, sino por la profesionalización. Creo que es el primer camino para profesionalizar algo, el permitir que sean sus propias gentes quienes lo profesionalicen. De ahí el nacimiento del Vías de Desarrollo, Instituto Latinoamericano de Periodismo, que esperamos que tenga muy buen resultado y sobre todo otro orgullo más para Acapulco, porque así es en donde ha nacido todo ello. Oye, doctor, lo que es tu fuerte, que es la literatura, ya estamos en la recta de la entrevista, en la recta final. ¿Qué es el libro, así que lo puedas definir? Bueno, tu primer pregunta es, ¿qué es un libro? Yo creo que un libro es el tesoro más grande que ha tenido la humanidad. Aún descubrimos a esas alturas libros de más de 5,000 años de antigüedad. Pero lo curioso del caso es que el libro ha trascendido, y con él los conocimientos cada vez más crecientes de esta humanidad unida. Para mí eso es el libro. Un libro, no importa que sea en papel, en papiro o en forma digital, es un arca en la que se guardan los tesoros más grandes, los conocimientos. Oye, doctor, finalmente pues ya estamos en el cierre de esta interesante entrevista. Te agradezco mucho, un saludo allá a Acapulco, que te conserve muy bien y tu editorial Sagitario siga viento en popa, y tu asociación también. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Francisco Javier, un saludo para Acapulco. Pues Andrés, yo soy el que te agradezco el que nos hayas permitido estar en tu programa en 2 ocasiones y el haber hablado sobre literatura, sobre el libro, sobre lo bueno y lo malo de este difícil arte que es el comunicar nuestros propios sentimientos a los demás. Gracias a ti, gracias a tu programa, gracias al medio por el cual ustedes transmiten, y sobre todo, bienvenidos todos ustedes, los nuevos académicos asociados. Bueno, amigos míos, pues solo queda nuestro agradecimiento y desearles a ustedes que pasen una muy bonita noche de jueves. Mañana es viernes, el lunes vamos a estrenar, el día 1 vamos a estrenar Policía Federal aquí en Chilpancingo, a ver cómo nos va, pero ojalá se compongan las cosas, porque la verdad están muy críticas.
Yo le deseo lo mejor a todo mundo. Cuídense mucho porque la vida no está para andarla arriesgando. No nos arriesguemos tanto. Noemí, muchas gracias. Despide el programa, por favor. Gracias, Andrés. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en su programa Aquí Guerrero. Muchas gracias a los jóvenes de producción, a Yossi y a los dos Carlos, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos sintonizado en su canal, Siga TV, Canal 25. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias. Siga Televisión, Canal 25 y ahora Canal 100.